Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los Rockefeller. Estamos en la tercera parte, vamos a continuar. Muchas gracias a quien siguen puntualmente esta lectura: Antonia Lara, José Alfredo Jacobo y Raúl Lira. Un saludo y vamos a seguir con esta lectura. Espero que la sigan disfrutando. Todavía nos va a llevar, yo creo que varios meses. A mediados de los años 50, Estados Unidos proseguía su cruzada por el orbe y la familia Rockefeller constituía un importante elemento en la vida nacional, no tanto por la conspiración Rockefeller como decían algunos, sino porque desde luego daba la impresión de una minuciosa organización a través de sus conexiones con el Chase Bank y las compañías del Standard Oil y su vinculación a importantes empresas de inversión y abogacía de Wall Street, como Kuhn, Loeb, Lazard Freres, de Bevois, Plimpton y Milbank Tweed. La familia tenía tomado el pulso a las arterias financieras e industriales del país. A través de la Fundación Rockefeller, el Consejo de Relaciones Extranjeras y el Partido Republicano estaba conectado a las cúpulas supremas rectoras de la política nacional. Siempre que en los años de la posguerra los miembros de la élite del poder se reunían para adoptar decisiones cruciales, uno o dos de los personajes clave procedían inevitablemente de los niveles ejecutivos de las instituciones sobre las que la familia conservaba ascendente, hombres como John McCloy y Douglas Dillon, James Forrestal, Robert Patterson, Robert A. Lovett, los hermanos Dulles y Winthrop Aldrich nunca ocuparon cargos oficiales, pero detentaban un poder en muchos aspectos superior y más duradero que el de los representantes oficiales a quienes servían. Mientras ellos esbozaban las directrices de la estrategia norteamericana posterior a la guerra, los técnicos de esa misma política que constituirían su relevo, gente como W. W. Rostow, Zbigniew Brzezinski y Henry Kissinger, hacían ya carrera en la red de instituciones internacionales y de baluartes dialécticos que las fundaciones Rockefeller tanto habían contribuido a crear. El propio ambiente social, político y financiero en el que se movían los Rockefeller lo constituían tales individuos e instituciones, conformando un sistema privado de poder organizado que dictaba la vida económica, política e intelectual del país. Para los hermanos, lo mismo que para quienes les rodeaban, la Guerra Fría fue el momento en que su influencia había sido realmente integral, muy distinto a la década de crisis que siguió. Aquellos años fueron un momento embriagador de triunfo nacional, una época en la que Estados Unidos era la primera potencia mundial y a su generación le tocaba por derecho propio el turno de rehacer el mundo a su propia imagen y semejanza. Nelson era el Rockefeller más inmerso en la corriente de aquella visión y el más decidido a ocupar el centro absoluto, pero incluso el hermano menos parecido a él tampoco se hallaba muy apartado de semejante posición. JDR3 había vuelto a casa después de la guerra, conservando su esbelta figura y su mentón cuadrado, aunque ya le quedaba poco pelo y la proximidad de la edad madura había borrado parcialmente aquella ingenuidad tan evidente en los años siguientes a su graduación universitaria. Seguía encorvándose ligeramente para no parecer tan alto y pasar más desapercibido, pero ya no parecía tan tímido como antes. Era como si el modesto empleo que había desempeñado archivando documentos militares y redactando oficios le hubiera ofrecido la ventaja de inventariar su carácter. Él nunca iba a tener la habilidad de Nelson para ganarse a la gente con un simple chiste. Por fin se daba cuenta, pero si se interpretaba como sinceridad su habitual seriedad, podría perfectamente sacar ventaja a corto plazo. No había tenido una auténtica oportunidad de destacarse antes de la guerra, pero había asumido pasivamente, casi como un sonámbulo, a decir de algunos amigos de la familia, todas las responsabilidades que le habían confiado. Para él fue una experiencia lamentable el que Nelson decidiera arreglárselas por su cuenta y probar diversos caminos de independencia, todos ellos calificados de irresponsables por el padre, para que a la postre regresara al redil familiar como el hijo pródigo, cuya vuelta cobra mayor importancia que los años lejos del hogar. A JDR3 la Marina le procuró el tiempo y la perspectiva necesarios para ver que en aquel molesto periodo de su vida le había faltado algo. Uno de sus asociados decía sin ambages:
John estuvo en la celda acolchada desde 1927, antes de la guerra. A su regreso no tenía la menor intención de volver a la camisa de fuerza. Fue su esposa quien le ayudó a adoptar aquella resolución. Un administrador del Museo de Arte Moderno, que posteriormente sería director, dijo de ella: si había alguien con una aristocracia natural, no me refiero a la aristocracia del dinero, sino a la auténtica. Blanchett habría sido mi candidata a reina. Si para los Rockefeller semejante comentario constituía una especie de adulación de la que pronto aprendieron a desconfiar, no sucedía lo mismo con la señora John, como la llamaba el personal de la familia. A ella le gustaban esos cumplidos y se sentía más a gusto en el mundo social del marido que el propio John. Era una mujer guapa e imponente, que en actos oficiales era capaz de adoptar una elegancia casi gélida. Estos se multiplicarían a partir de 1959, al ser nombrada presidenta del Museo de Arte Moderno, ascendiendo en el matriarcado a una posición similar a la de su suegra. Sin embargo, en privado, sabía apreciar hasta qué punto había afectado a su marido la primogenitura y el haber sufrido todo tipo de presiones intrínsecas al apellido sin apenas disfrutar de prerrogativas. Era ella quien sentía la rabia que él reprimía por la usurpación de Nelson, y ella quien no soportaba la actitud de algunos empleados de la suite 5600, insinuatoria de que JDR3 era una persona gris con pocas ideas propias. Ella le impulsaba, pero de una manera tan sutil que él creía moverse por sí mismo. Donald MacLean, el rubicundo y canoso director de la clínica Leahy de Boston, que durante 15 años fue el asociado más íntimo de JDR3, comenta: gran parte del desarrollo de John es consecuencia del interés que asumió Blanchett por su carrera. En ningún momento se le ocurrió suplantarle en sus actividades. Actuó de un modo muy sutil y consiguió hacerle salir de su concha. Sin embargo, aún logrando su independencia, JDR3 lo hizo en distinto marco que Nelson. En este sentido, es revelador que contratase a MacLean como asesor y jefe de personal. MacLean era un joven abogado en alza empleado en Milbank Tweed a las órdenes de John Lockwood, ya por entonces consejero legal de Nelson. Durante un tiempo, MacLean estuvo desempeñando extraños cometidos para la familia y para JDR3, pero después, como él mismo recuerda, John me llamó aparte y me dijo: me conoces y conoces los asuntos de mi familia. Quiero arreglármelas por mi cuenta y me gustaría tener a alguien que trabaje conmigo en este momento de transición en mi vida. MacLean consultó con Lockwood si debía aceptar la oferta. Ya había trabajado suficiente tiempo en la oficina de los Rockefeller para saber que era un sitio complicado, pero se dejó convencer por el veterano Lockwood, pues sabía que iba a ser su ángel guardián. JDR3 envidiaba la habilidad de Nelson para unificar su vida de manera que el individuo público y privado formaran una sola persona. Antes de la guerra, él también había intentado aquella síntesis, pero la experiencia se resolvió en que cuando una mitad quería hacer una cosa, la otra trataba desesperadamente de eludirla. Ahora había decidido aceptar esa dualidad y sacar el mejor partido posible. En su reclusión parcial en el castillo que se había construido en Pocantico, comenzó a edificar la base emocional que le había faltado de niño a causa de las grandes esperanzas que en él depositó siempre el padre y la efervescencia de sus hermanos menores. En cierto sentido, la familia que él y Blanchett criaban en Fieldwood Farm, una hija Sandra, seguida del varón llamado Jay, y de otras dos hijas, Hope y Alida, era una alternativa a la familia. Al mismo tiempo se construía en Nueva York una residencia más formalista en Beckham Place 1, como el marco más adecuado al papel de Rockefeller en la actividad que ahora se proponía desarrollar. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escucharme.